Hola, muy buenas a todos y a todas. Junto con la profesora María del Carmen Segura, que les habla, el profesor Enrique Conejero, ambos profesores de Ciencia Política de la Universidad Miguel Hernández de Elche, vamos a presentar nuevamente en esta segunda edición del Congreso Internacional Nodos del Conocimiento la ponencia titulada El octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba, con un subtítulo que se denomina o titulamos Entre el inmovilismo y las redes sociales. Pero como sabéis, Cuba ha tenido un año 2021 muy agitado desde la sociedad civil. Por primera vez en 60 años ha habido movilizaciones activas que se materializaron, por ejemplo, el pasado 11 de julio y que el 15 de noviembre pasado también hubo una manifestación convocada el 15 de noviembre que fue ampliamente reprimida por parte de los mecanismos de policía y seguridad del Estado en Cuba, y que no pudo realizarse la marcha tal como se tenía previsto porque pues, el control establecido por parte de los mecanismos de represión y control de la seguridad del Estado en Cuba pues no permitió que los activistas de estos movimientos pudieran salir a manifestarse. Estos son elementos visibles del paisaje político cubano actual que fueron debatidos ya a principios de año en el octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba, y ahí ya se podía visualizar que muchos de estos temas, sobre todo la emergencia de la sociedad civil y su debate y reflexión a través de las redes sociales, se escapaba al control férreo que siempre ha ejercido el Partido Comunista de Cuba durante estos más de 60 años de revolución cubana. Esto es lo que vamos a presentar en la ponencia de hoy y que vamos a debatir y reflexionar con ustedes sobre estas características que se debatieron en el Congreso del Partido Comunista de Cuba y que vamos a explicar a continuación. Como sabéis, Cuba es un fenómeno atípico en el panorama internacional, un país que está a 90 millas de Estados Unidos y que con una revolución popular en 1959 pues ha estado a apenas 90 millas de Estados Unidos con un sistema político al estilo de los países del antiguo bloque comunista, pues un sistema, podríamos decir, de socialismo planificado, centralmente planificado, con estas cuotas de singularidad que puede tener el país. Es decir, en concreto, un sistema político con una existencia de un hiperliderazgo político en la figura de Fidel Castro hasta el año 2006. Por tanto, podríamos decir que el Partido Comunista no es como en China, por ejemplo, no había sido como en China, por tanto, el liderazgo de los Castro, en este caso la figura de Fidel, era la cúpula del sistema y el partido estaba supeditado al líder. Y evidentemente la singularidad geoestratégica de Cuba, situada a 90 millas de Estados Unidos, en un conflicto de Guerra Fría, y por tanto estas singularidades hicieron que la previvencia del sistema político cubano fuera más allá de la caída del bloque del muro de Berlín y de la caída de los antiguos países del bloque comunista después de la Guerra Fría, esto es decir, la propia antigua Unión Soviética, los países europeos que después de la Segunda Guerra Mundial conformaron el bloque comunista. En el caso del sistema político cubano, recientemente, en el año 2019, se aprobó una nueva constitución, reformando la del año 1976, que era de corte soviético, y se mantiene que Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, democracia entendida desde las democracias iliberales, por tanto no es una democracia que respete los principios de libertades y derechos, sino bueno, de las libertades que se consideran en Cuba que están supeditadas a un bien superior que puede ser esta construcción del sistema político cubano socialista, ¿no? Pero sigue señalando que el Partido Comunista Cubano es el único existente, por tanto son sistemas monopartidistas donde la libertad de expresión, de reunión está fuertemente vigilada, ¿no? En algunos casos no se deja desarrollar. Podríamos decir, por tanto, que Cuba es un sistema piramidal, sigue siendo, a pesar de los cambios en el liderazgo en los últimos años, hoy en día su actual presidente, Díaz-Canel,
está en la cúpula, aunque es verdad que no tiene el liderazgo que podía tener Fidel Castro ni su hermano Raúl Castro. Después un conjunto de órganos formales como el Consejo de Estado y el Ministro o la Asamblea Nacional del Poder Popular, o una serie de organizaciones de masas populares como los trabajadores, como los artistas que están en la Asociación Nacional de Cultura, los distintos niveles estudiantiles. Todo está organizado formalmente para que puedan ser controlados de alguna manera por el Partido Comunista o su filial, que es la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba. Por lo tanto, es un sistema que está piramidal, que está organizado para ser controlado tanto por los comités de defensa de la revolución como los distintos núcleos del Partido Comunista de Cuba y de la Unión de Jóvenes Comunistas. Podríamos decir que Cuba desarrolló, sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín, como sabemos, un impacto en su economía muy grande, porque era un sistema económico que estaba basado en el bloque comunista, en un intercambio diferente a los de la economía de mercado de los países occidentales, de los países más desarrollados. Y por tanto, esta caída del muro de Berlín, la caída de los suministros que venían de la antigua Unión Soviética, sobre todo el petróleo, hace que el impacto en la economía cubana sea muy grande. Y por tanto, más de un 30% del Producto Interno Bruto desaparece sin tener una fuente diferente de financiación o de exportación de productos que podrían salir de la economía cubana. Esto realmente propició una gran escasez en los años 90 y por tanto una necesidad de reorientación de la economía cubana que se produjo a partir de los años, a mediados de los años 90, sobre todo con encontrar este socio comercial que fue Venezuela, que le propició a Cuba una nueva fuente de ingresos a partir sobre todo del intercambio favorable de petróleo por otro tipo de mercancías y por tanto un nuevo socio comercial que sustituyó a la antigua Unión Soviética como fue Venezuela hasta mediados de la década de este siglo XXI. Por tanto, bueno, este primer periodo de desarrollo económico cubano tuvo esta posibilidad de abrirse al exterior, de desarrollar leyes de inversión extranjera y por tanto países como España, como Canadá, como Italia, pues invirtieron sobre todo en el sector turístico y con este intercambio favorable de petróleo, porque Cuba tiene una economía que es dependiente del petróleo, pues pudo de alguna manera reorientar su economía y volver a desarrollar levemente su sistema económico, aunque manteniendo escaseces o, por ejemplo, el racionamiento en el consumo, con la libreta de racionamiento todavía sigue existiendo en Cuba a pesar de esta reorientación de la economía. Por ejemplo, reformas que se hicieron en esa época debido a la necesidad de reorientar la economía, pues tiene que ver con la despenalización de la legalización de la tenencia de divisas, que era delito hasta ese momento, y por tanto se legaliza lo que es el trabajo autónomo por cuenta propia. Se intenta que las grandes propiedades agrícolas colectivas que había en el país pues fueran también empresas estatales agropecuarias, cooperativas. Se intenta un nuevo sistema fiscal y sobre todo, como comentábamos, una nueva ley de inversiones extranjeras. Todo eso propició que la economía tuviera un cierto desarrollo económico y en este sentido, en el año 2006, como sabemos, Fidel Castro enferma y por tanto es sustituido provisionalmente por su hermano Raúl hasta que se convocara nuevamente el próximo Congreso del Partido Comunista de Cuba. Raúl Castro renueva los ministerios fulminando a algunos de los líderes que habían, como los que están en la pantalla. Están sentados con Guayabera Blanca. Al lado de Raúl Castro está Carlos Laje y Felipe Pérez Roque, que eran los máximos responsables, por ejemplo, en el caso de Carlos Laje, de las transformaciones y las reformas económicas, y Felipe Pérez Roque, que era el ministro de Relaciones Exteriores, pues estos fueron fulminados por Raúl Castro para poner personas más afines, más vinculadas a las Fuerzas Armadas, que era el cargo que ocupó Raúl Castro hasta la enfermedad de su hermano Fidel. A partir de esta debilidad del hiperliderazgo tanto de Fidel como su hermano Raúl, que evidentemente no tiene el carisma de líder de su hermano, pues el Partido Comunista de Cuba se convierte en un
Partido Comunista al uso como en China, ¿no? Y por tanto ya se institucionaliza lo que es la celebración de sus congresos y ya se han hecho ya a partir del año 2011 cada 5 años, tal como se establecía, los congresos del Partido Comunista de Cuba. Fijaros que con anterioridad a 2011 solo se habían desarrollado en más de 50 años solo 5 congresos del Partido Comunista de Cuba. Y el Partido Comunista no celebra su primer gran congreso hasta el año 1975. Por tanto, el periodo que va desde 1959 a 1975, el Partido Comunista no celebra ningún congreso, porque en realidad fue un periodo en el que el gobierno y el sistema político fueron improvisando sobre la marcha y el liderazgo de Fidel Castro era incuestionable y el partido solamente era una mera correa de transmisión de las órdenes o las ideas que emanaban sobre la cúpula política. Por tanto, ahí veis que en estos años en el que se tiene que reformar la economía, porque también la gran recesión del año 2008 afecta a todos los países, incluida Cuba, y por tanto se empiezan a hacer nuevos lineamientos para reformar la economía nuevamente. Lo que quería transmitir es que en este octavo congreso que se celebró en febrero de este año hubo tres debates fundamentales. O había elementos que convergían a una cierta tormenta perfecta que es la que está afectando hoy día el país. Primero, en el año 2019 se aprueba una nueva constitución cubana de corte liberal, por tanto es una democracia meramente formal al estilo de los antiguos países de corte soviético, por tanto no existe pluralidad política, no existe libertad de expresión, de reunión, de asociación, etc. Se hace una reforma monetaria nueva para unificar las monedas y por tanto que hay una libre conversión entre el peso cubano y el dólar, que eso ha provocado durante todo el año 2021 una inflación excesiva en el país. La aprobación o la aprobación del derecho a tener móvil e internet en Cuba hace que esto que conocemos en todos nuestros entornos de las redes sociales, pues en Cuba se ponga de manifiesto y por tanto la sociedad civil utiliza las redes sociales para hacer una crítica al sistema que el Partido Comunista no estaba habituado a tratar con este tipo de movimientos en redes sociales, crítica a la burocracia, crítica a las distintas disfunciones que tiene el sistema. Y también obviamente fue impactada por la pandemia de la COVID-19. En esto emerge también movimientos de protesta, como el movimiento San Isidro, que es un movimiento de jóvenes artistas cubanos que manifiestan el deseo de poder expresarse y poder tener unas nuevas ideas, más democracia en Cuba, más reforma política desde dentro del sistema, desarrollando huelgas de hambre, etcétera. Y todo esto pues provoca que el Congreso del Partido Comunista, que se celebra en febrero de 2021 con restricciones sanitarias, pues se haga intentando de alguna manera combatir o reflexionar sobre estas nuevas realidades que existen en la isla a día de hoy. En este octavo Congreso del Partido Comunista hubo 3 comisiones: la Comisión de Asuntos Económicos y Sociales, que estuvo encabezada por el primer ministro que existe en la actualidad, porque hay que señalar que el nuevo sistema político tiene una bicefalia, el presidente Díaz-Canel y un primer ministro que bueno, fue durante mucho tiempo ministro de Turismo, y por tanto esta Comisión 1 debatió sobre esas reformas que se hicieron a partir del año 2011 que la mayoría no se han llevado a cabo, han tenido un gran incumplimiento y por tanto no ha tenido el calado que se esperaba, porque son reformas que no se han implementado en la actualidad y la realidad económica cubana y social lo ha desbordado. En la Comisión 2 es donde se debatió el tema básicamente de las redes sociales y cómo los miembros del Partido Comunista debían hacer una actitud más activa en las redes sociales para, de alguna manera, debatir, reflexionar sobre esta nueva forma de comportamiento político y de crítica al sistema que ellos no podían controlar. Y es aquí algo que
le ha sobrepasado, ¿no? El activismo en las redes sociales ha sido un elemento importante que después de febrero de 2021 lo hemos visto con esa gran manifestación espontánea del 11 de julio, que por primera vez una manifestación multitudinaria en Cuba a favor de reformas políticas, de derechos y de más democracia, o una transformación social y política en Cuba. Y después una política de la Comisión Tercera, que es una política de cuadros internas, que se ha demostrado que la mayoría de los cuadros del Partido Comunista de Cuba habían envejecido y que no había jóvenes importantes que tuvieran relevo a esta generación de políticos actuales en Cuba. Como podéis apreciar, este órgano importante que es del partido político, que el que gobierna en realidad el partido es el buró político, la cúpula de ese partido político, la mayoría son veteranos históricos de la Revolución Cubana, y los elementos claves del sistema del gobierno cubano provienen de las Fuerzas Armadas. Son generales que controlan básicamente o el Ministerio de las Fuerzas Armadas o el Ministerio del Interior, y bueno, están controladas, podemos decir que hoy en día, aunque Díaz-Canel es el presidente de gobierno, la cúpula fundamental, aunque son militantes del Partido Comunista de Cuba, podríamos decir que el núcleo central que controla el país en estos momentos proviene de las Fuerzas Armadas, y que son los que tienen, por ejemplo, el principal conglomerado económico en Cuba, que tiene que ver con el turismo, proviene también de las Fuerzas Armadas. Entonces, podríamos decir, ¿ha habido alguna renovación? Pues no, este octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba mantuvo las líneas de los anteriores congresos, solamente tenía una nueva constitución cubana, pero que refrenda lo que es una constitución totalmente iliberal, que no construye ninguna democracia liberal y por tanto mantiene este sistema político de partidos únicos y el sistema totalmente autoritario que existe en Cuba. Muchas gracias, esta es la reflexión que le queríamos traer, y esperamos que nos hagan llegar vuestras preguntas para reflexionar sobre el sistema político cubano. Gracias.